Están siendo días, semanas, meses difíciles para la alta velocidad en España, donde con la llegada de las vacaciones y la subida de pasajeros se están viendo las costuras en varios detalles de la red, donde una sola incidencia puede provocar un efecto dominó que arruine el viaje a miles de pasajeros. Sin embargo, el protagonista claro de esas incidencias sigue siendo el tren maldito, el S106 de Talgo, más conocido como Abril. Un modelo que no deja de dar problemas y que, recordemos, ya debutó con mal pie tras muchos retrasos en sus pruebas y homologación. Meses que, visto lo visto, no sirvieron de mucho y donde ahora se asegura que el problema está en un software del tren que da más errores de los deseados. Algo que ha llevado a una verdadera campaña contra Talgo por parte de Renfe y el Ministerio de Transportes, con Óscar Puente al frente, que han dicho ¡basta! Para empezar, Renfe reclamará económicamente a Talgo por las incidencias en los nuevos trenes, donde la compañía pública señala al fabricante por el caos ferroviario que está siendo frecuente últimamente, en especial en las rutas del noroeste. El último incidente, y que se ha hecho viral, es el que contamos ayer mismo en otro vídeo, el Aplo que quedó atrapado en el túnel entre Chamartín y Atocha y que llevó a los pasajeros a reventar las ventanas ante la falta de aire, luz y, según denunciaban, falta total de información. Un tren que, más allá de la avería, tardó 3 horas en ser remolcado, un fallo por tanto de Adif, y donde esa falta de información y atención al viajero solo puede ser achacada a Renfe. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La frase de Óscar Puente tras este enésimo contratiempo con los Abril fue tajante. El de ayer es el incidente que colma el vaso. Y es que el historial de problemas con este modelo parece no tener fin, desde los retrasos más que comunes o las mejoras en el confort, incluyendo sus ya célebres temblores, y que ante la acumulación de incidencias ha llevado a un nuevo capítulo de tensiones entre Renfe y la fabricante, que ya vienen de lejos, también por ese tren, por sus continuos retrasos en la entrega y donde la pública española considera emprender acciones por responsabilidad contractual y extracontractual. De hecho, el presidente de Renfe, Raúl Blanco, cuantificaba el daño reputacional y en indemnizaciones en más de 390.000 euros solo por la jornada en cuestión. Un hecho el de las jornadas negras, que empiezan a ser el día de la marmota y que está generando un gran daño a la imagen de la alta velocidad española. Renfe ha solicitado en repetidas ocasiones, tanto a la dirección como a los accionistas de Talgo, una solución inmediata a estas incidencias que se reproducen desde el primer día de circulación de los trenes, el pasado 21 de mayo, que, recordemos, ya registró retrasos desde el primero de los trenes. Un problema que, unido a las obras en Chamartín y otros fallos en la infraestructura, vuelven a copar los medios de comunicación con incidencias. De hecho, ayer mismo otro tren, en este caso un Velaro de Siemens, sufrió un retraso de 5 horas entre Sevilla y Barcelona por problemas en la catenaria. Un fallo, por tanto, achacable a Adif y que últimamente también parece ser demasiado frecuente, más allá del modelo de tren afectado. Algo que debería llevar a una serie de soluciones de urgencia, como el mejorar el mantenimiento preventivo o cambiar los protocolos de actuación. Pues en el caso del tren Aplo detenido en el túnel madrileño, no tiene sentido que se tardasen 3 horas en ser remolcado, algo a lo que ni Adif ni el Ministerio se han referido y que son responsabilidad de ambos organismos, más allá del fallo del tren. Aparte de lo mejorable o evitable, como la información y atención al cliente por parte de Renfe, que en estos incidentes sigue siendo muy criticado, los equipos técnicos de la compañía están analizando y elaborando un informe de fiabilidad sobre la operación global de la serie 106 de Talgo, con la idea de tomar las medidas de ajuste operativo oportunas ante las incidencias sucedidas desde su puesta en marcha, donde los datos son muy contundentes. La puntualidad de estos trenes es del 40,72%, mientras que la puntualidad media de la alta velocidad y larga distancia es del 76,2%. Es decir, casi la mitad. Unos números sonrojantes para el que debía ser el tren modelo estrella de Talgo, que está en plena fase de venta y que sigue estancada, y que en Renfe esperaban con efusividad ante lo justo de la flota, y que se quedó pequeña hace ya varios años ante el incremento de destinos y rutas de alta velocidad.
algo que podría desembocar en acciones judiciales. Lo cierto es que más allá de la culpa del Abril, Renfe y el Ministerio de Transportes llevan una mala racha, con continuos incidentes y una imagen que empieza a ser preocupante, pues Renfe además adoptó recientemente la medida muy impopular de rebajar su célebre compromiso de puntualidad para asemejarse al resto de compañías y que ha dañado mucho el prestigio de la marca AVE. Todo en un mercado donde la competencia es cada vez más feroz, pero que sigue lejos de ser rentable. Además, hace poco conocíamos el dato de que el AVE gallego, en especial la ruta con Vigo, a pesar de registrar un aumento de viajeros con los nuevos servicios, sigue lejos de acercarse al avión. Algo que desde Renfe esperaban que ocurriera y que entre los problemas, los precios aún caros y las escasas rebajas de tiempo, sigue lejos de ser un servicio top para la capital de las Rías Baixas. Recordemos que hace muy poco hablamos en otro vídeo del canal del nuevo modelo del Abril en el que ya se trabaja en Talgo para pulir y mejorar las prestaciones del actual y tratar de rectificar lo que parece estar siendo más problemático. Un tema que, según se decía estos días, parece estar siendo achacable a un software que equipa el tren y que está trayendo de cabeza a sus responsables. Excusa que también es insuficiente, pues recordemos que el Abril tuvo muchos meses de pruebas para pulir todos aquellos detalles que pudieran ser corregidos. Esperemos que estos problemas vayan mejorándose y pronto sean solo un mal recuerdo, pues de seguir así el daño para Talgo y Renfe puede ser muy importante, pero también para la propia alta velocidad ferroviaria española o el Ministerio de Transportes, que se puede enfrentar a duras críticas por parte de los partidos de la oposición que ya están pidiendo una comparecencia urgente del ministro para dar explicaciones. De momento, por desgracia, solo nos toca esperar y cruzar los dedos y ojalá pronto se solventen los problemas. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.